Muy bien, iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos a través de estos medios y poder llegar hasta sus casas a través de sus pantallas. Y qué bueno saber que están allí pendientes de este tiempo. Y vamos a mirar qué es lo que tiene Dios para nosotros hoy. Por lo pronto, quiero invitarlos para que entremos en un espíritu de adoración y disfrutemos de esta preciosa canción que se llama Soy un altar. Esta versión es interpretada por Julio Melgar. Pero quiero llamarles la atención especialmente a la letra, porque tiene que ver mucho con lo que el Señor nos está ministrando a través de estos tiempos. Así que ahí los dejo para que usted pueda recibir de Dios esta ministración a través de esta canción preciosa. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte, te quiero. ¿Por qué no levanta sus manos y se lo dice? Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Digno de ti,
queremos ser el altar donde habita tu santa presencia, Señor. Y asimismo, también quiero, hermanos, invitarlos para que alabemos, ¿cierto? No solamente tenemos tiempos de adoración, de quietud, sino también tiempos de alabanza, de exaltación, tiempos donde nos activamos un poco más. Y quiero que cantemos junto a Cristín Di Clario esta preciosa canción que se llama Rey. Y hay unas imágenes bastante especiales que cuando escogí esta canción, cuando escogí esta alabanza, yo imaginaba a la iglesia de Dios así. Así que yo espero que tú ahí donde estás puedas gozar de esta alabanza. Dios les bendiga. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos.
Muy bien, hermanos, gracias a Dios por estos tiempos, gracias a Dios por estas tecnologías, gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus casas, y gracias a Dios porque ustedes lo hacen conscientemente. Y ya sabemos que a las 10 de la mañana, como siempre es nuestra costumbre, estamos allí pendientes entonces para disfrutar de estos tiempos. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio, con la serie acerca de estas bienaventuranzas, y yo quiero invitarte para que ahí donde tú estás puedas abrir tu Biblia o encender tu Biblia, y vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo la bienaventuranza que nos toca para hoy, que es el versículo 4. El versículo 4 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice esta otra versión: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Sin embargo, hay que debemos decirlo, no es algo que se estile mucho por estos días. El llanto es algo más bien que evitamos. Quizás es un acto que nos genera a nosotros un poco de vergüenza, ¿cierto? Cuando lloramos no queremos que nos vean, ¿cierto? Cuando lloramos lo que procuramos es que no sea algo público. Y asimismo, por ejemplo, para las personas que ven una persona que llora, yo creo que la actitud también que uno toma es quizás un poco reservada, ¿no? Dice en esta, si usted quiere reinterpretarlo, quizás la forma de evidenciar la paradoja, la contradicción, lo absurdo, lo incoherente de esta bienaventuranza es quizás formularlo de esta manera: felices los infelices, ¿cierto? ¿Lo había llegado usted a pensar así? Felices los infelices. Y cuando lo ponemos en esos términos, podemos ver que la frase en sí es un oxímoron, ¿cierto? Es una contradicción en sí misma. Ahora, la pregunta que nos surge de todo esto es: ¿qué clase de aflicción, cierto? ¿Qué clase de desconsuelo, qué clase de tristeza es la que puede traer ese gozo de la bendición de Cristo sobre nuestras vidas? ¿Qué clase de situación es la que nos puede, situación triste obviamente, es la que nos puede hacer sentir ese gozo, ¿cierto?, de la bendición de Dios? Y bueno, aquí nos vamos adentrando un poquito en materia, porque si miramos, por ejemplo, el contexto de lo que venimos hablando, ¿cierto?, y si nos estamos refiriendo a cosas espirituales, pues obviamente el contexto resulta claro, que nos está hablando aquí, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, de los que lloran porque pierden un ser querido, o de los que lloran porque pierden un amor, ¿cierto? O de los que lloran por algo parecido, ¿cierto? Por alguna circunstancia que les aflige. No, más bien aquí el evangelista Mateo lo que está queriendo plasmar es las lágrimas, ¿cierto? El llanto de aquellos que lloran porque han perdido su inocencia, que lloran porque han perdido su justicia, que derraman lágrimas porque han perdido su propio respeto. Se refiere a la aflicción que produce el arrepentimiento, ¿sí? Al llanto que produce estar arrepentidos de incurrir, ¿cierto?, o de lastimar a nuestro Dios con nuestro pecado. Esta es entonces la segunda bienaventuranza
que nos toca hoy, ¿cierto? Examinar en el día de hoy. Porque una cosa, queridos hermanos, una cosa, querida iglesia, es ser espiritualmente pobre, verte así, sentirte así, reconocerlo así, pero otra es lamentarse, ¿cierto? Otra es llorar por eso, otra es sentir tristeza por eso. O si quieres mirarlo, o si me permites colocarlo en un lenguaje quizás más teológico, una cosa es confesión y otra cosa es contrición. Y usted dirá de pronto, bueno, ¿cuál es la diferencia? No, quiero invitarte a que vuelvas a tomar la imagen de la iglesia en la Odisea, ¿cierto? Estas personas se declaraban, ¿cierto? Abundantes en muchas cosas, pero la verdad era que no pasaba así. En el hecho de uno declararse también, digamos, pobre espiritual, puede haber el peligro de no sentirse realmente así. Ah, no, sí, claro, es que pobre, sí, yo también soy pobre, pobres somos todos espiritualmente, todos necesitamos a Dios, ¿cierto? Pero cuando miramos la actitud de las personas que declaran esto, nos damos cuenta que falta eso otro, ¿no? Falta eso que sale de aquí, ese sentimiento. Eso es contrición, ¿cierto? Eso es sentirlo, eso es llevarlo por dentro. Leonard Ravenhill, un teólogo del siglo pasado, decía: la mayoría de los cristianos oran para ser bendecidos, pero pocos oran para ser quebrantados. Y vaya qué verdad tan grande puede llegar a ser esta en nuestros tiempos. ¿Queremos ser bendecidos? Claro. ¿Cuál es la bendición en este caso? Ser consolados. ¿Queremos ser consolados? Por supuesto, ¿cierto? ¿Quién no cuando tiene una dificultad? ¿Quién no cuando experimenta una tristeza? ¿Quién no cuando está atribulado, cargado o está en pruebas? No quiere ser consolado por este Dios, ¿cierto? No quiere ser mimado por este Dios. Todos lo deseamos, ¿cierto? Pero más allá de eso, ¿cuántos de nosotros sinceramente lamentan haber perdido su inocencia, ¿cierto? Pocos, diría yo. Entonces necesitamos como cristianos comprender que la vida, y la vida según Jesús, ¿cierto? Según lo que dicen los evangelios, no es solo gozo, no es solo risas. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cierto? Se pregunta uno a veces. ¿Por qué yo tengo que experimentar esas dificultades? Bueno, basta con mirar la vida de Jesús, ¿cierto? Él podría haber dicho también: porque yo, el Hijo de Dios, tengo que pasar por estas circunstancias. Pero sabía que era la voluntad del Padre, y esa voluntad quería llevarlo a una perfección, ¿cierto? Y aún había implicado mucho más en un juego, que era el que tú y yo hoy estuviéramos aquí y estuviéramos disfrutando también de estos tiempos. A veces imaginamos que tenemos que mantener una sonrisa perpetua en nuestro rostro, ¿cierto? Porque somos hijos de Dios, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Incluso en algún tiempo se cantaba, ¿cierto? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sin embargo, esto es quizás muy poco bíblico, porque cuando vemos en la palabra, ¿cierto? A nosotros se nos promete esa compañía de nuestro Dios, mas no que siempre nos va a ir de maravilla. De hecho, Dios usa esas contrariedades de la vida para formar nuestro carácter, ¿cierto? Como dicen por allí, la tragedia de hoy en día, la tragedia que vivimos ahora, es estar en un mundo donde la iglesia siempre persigue la felicidad y no la santidad. Pretendemos ser felices el 100% de nuestro tiempo, y no está mal,
Pero cuando lleguen esos momentos de tribulación, de dificultad, debemos mirar a nuestro Dios y decir: Señor, ¿qué deseas? ¿Qué quieres hacer en nosotros? De hecho, la versión que Lucas tiene de las bienaventuranzas es un poco diferente a como lo plantea Mateo, ¿cierto? En la versión del sermón de monte que da Lucas, Jesús añadió, o Lucas es específico, puntual, en insertar en esas bienaventuranzas un solemne ay, ¿cierto? Dice Lucas 6:25: ay de vosotros los que ahora reís, ¿cierto? Lo plantea desde un punto diferente la versión de Lucas. Ay de vosotros los que ahora reís. Y ay, sí, deberíamos de lamentar eso, ¿cierto? Y quizás sea una motivación para que nosotros busquemos quizás lamentar, ¿cierto?, ese pecado en nuestras vidas, el hecho de haber caído, el hecho de haber incurrido. Creo que no debe de haber para nosotros como cristianos algo más lamentable que lastimar el corazón de aquel que lo entregó todo por nosotros, ¿cierto? Ahora, debemos ampliar nuestro panorama cuando pensamos en pecados. No es el pecado manifiesto y grosero. Cuando omitimos, cuando dejamos de hacer, muchas veces también estamos pecando y estamos lastimando el corazón de nuestro Dios. Dice que Jesús lloró. Jesús lloró por los pecados de los otros, por las consecuencias amargas que traía el juicio y la muerte. Jesús lamentó la ciudad que no permitía que Él hubiera entrado, ¿cierto? Que hubiera hecho, la ciudad impenitente que no lo recibió. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, protegerte, como la gallina junta sus polluelos, y no lo permitiste, no lo recibiste? Lloramos por muchas cosas, ¿cierto? Lamentamos muchas cosas. De hecho, creo que la mayoría de cosas que lamentamos son a veces tan intrascendentes, son a veces tan poco significativas. Pero mire, igual que Cristo, nosotros también deberíamos llorar. Primero, llorar por el mundo, ¿cierto? A mí me da no sé qué ver la juventud de hoy, y mis sentimientos son encontrados, si podemos decirlo así. Por un lado, me hierve la sangre, ¿cierto? El hecho de pensar que no respetan la intimidad de los demás, ¿cierto? Que no tienen en cuenta a los demás, ¿cierto? Cuando incurren, por ejemplo, en estas cosas, en las interminables fiestas que ahora se están convirtiendo, que han ayudado con esta cuarentena para que se vuelvan así, interminables, ¿cierto? Sin tener en cuenta la tranquilidad, el sueño, el sosiego de los demás. Pero por otro lado me da tristeza de ver que estas personas que son como nosotros fuimos en otro tiempo, buscando la llenura en estas alegrías tan efímeras, buscando el sosiego, el consuelo en el licor, y que ahora que nosotros estamos aquí hemos podido tener la experiencia de decir: nunca lo hallamos así. Entonces sí deberíamos lamentarnos por el mal que existe en el mundo, como lo hicieron los demás, ¿cierto? Por ejemplo, el salmista decía: ríos de agua viva descendieron de mis ojos
Así lo dijo el salmista a Dios en el Salmo 119, 136. Y el salmista dice: porque no guardaban tu ley. La razón del llanto del salmista era porque sus contemporáneos no guardaban los preceptos del Señor. Pablo también, por ejemplo, se refería a eso cuando hablaba acerca de los falsos maestros que perturbaban la iglesia en el tiempo, en el primer siglo, ¿cierto? Y Pablo decía: muchos de los cuales, aún ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y cuando uno lee quizás un poco el contexto, se va a dar cuenta que no son enemigos que están afuera, sino personas de adentro que están tergiversando, que están malversando lo que verdaderamente es el reino de Dios. Personas que están enseñando con sus palabras y con sus actos lo que no es el reino de Dios, lo que no debería ser el reino de Dios. Eso está en Filipenses, en el capítulo 3, y acabo de citar los versículos 18 y 19 para que usted pueda tener una referencia y pueda releerlos un poco. Pero más allá de estas circunstancias que son lastimosas y que deben traer lágrima a nosotros, hay quizás una pena mayor que se refiere a lo íntimo, a lo individual. Son nuestros pecados los que deben de causar mayor lágrima, ¿cierto? Mayor pesar. Porque nosotros también tenemos nuestros propios pecados por los cuales llorar. ¿Has sentido alguna vez dolor por eso? ¿Has llorado amargamente por esa situación? Recuerdo a alguien que, haciendo la oración de fe, lloraba copiosamente, lloraba amargamente. Y la persona que estaba al lado, que me contó esa experiencia, decía: lloraba como un niño. No se podía contener, no podía contener las lágrimas esta persona. Esdras, por ejemplo, el sacerdote de las diásporas, dice que hace una confesión, dice: y llorando y postrándose delante de la casa de Dios, gimió, declaró el pecado en el cual el pueblo se encontraba. Un pueblo que había caído en los matrimonios mixtos, que se había casado contra las ordenanzas de Dios con mujeres de otros lugares, de pueblos paganos. Un pueblo que prestaba a usura, que oprimía a los suyos. Un pueblo que abusaba de sus mismos hermanos. El mismo Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal debe ser nuestra condición frente a nosotros mismos, frente a nuestras imposibilidades, frente a nuestras fallas, ¿cierto? En otras palabras, lo que el mismo Pablo le exhortaba a pensar, a sentir, a decir a la iglesia de Corintios en su primera carta, dice: ¿no haréis más bien haberos lamentado? ¿No habéis más bien haberos lamentado? Porque contrariamente a lo que uno podría pensar, frente a los pecados tan escandalosos que tenía la iglesia de Corintio, dice que se envanecían antes, ¿cierto? Que se sentían orgullosos. Y Dios mío bendito, no podemos sentirnos así. Creo que nosotros, los cristianos de ahora, por darle tanta gracia, tanta importancia a la gracia, en ocasiones le damos poca importancia a nuestros pecados. Y es que no deberíamos darle importancia, ojo, hay que enfocarlo de la manera correcta.
no es darle importancia o relevancia a nuestros pecados para señalarlos, condenarlos, ¿cierto? Para separarlos, dividirnos, para arruinar las vidas, sino más bien con una compunción, con dolor en nuestro corazón, ¿cierto? Por haber hecho algo que no solamente lastima el corazón de Dios, sino que lastima, que impide que la iglesia avance a un poco más. No hay suficiente dolor, o no debería haber suficiente dolor en nosotros para lamentar algo así. Deberíamos de experimentar la tristeza según Dios por lo que hacemos. Los que así lloran, hermanos, los que así lamentan su pecado, dice entonces la bendición de esta bienaventuranza, serán consolados. Consolados por el único consuelo que puede traer paz y perdón, que es el consuelo de Dios, que es que Dios nos tome en sus brazos, nos acaricie y nos diga: tranquilo, no te preocupes, aquí estoy, te voy a restaurar, te voy a aliviar. Es la gratuidad del perdón de Dios, la gratuidad del perdón de Dios. Según los profetas, y esto concuerda con todo el testimonio bíblico, porque según los profetas, una de las actividades del Mesías sería servir de consolador. De hecho, si recuerdas en los evangelios, el mismo Jesús dice: yo me tengo que ir, pero les voy a enviar otro consolador. O sea, yo soy consolador. Yo soy el que lo estoy consolando ahorita, pero vendrá otro, ¿cierto? Refiriéndose a él mismo en esa función, como aquel que venda a los corazones quebrantados, ¿cierto? Y así lo dice el profeta, ¿cierto? Él es el que vino a anunciar buenas nuevas, a vendar, ¿cierto? Él no vino a pagar, él no vino a quebrantar, él vino a restaurar, porque Él es el que anhela esa restauración de su casa, de Israel. Y para nosotros, ahora, el nuevo Israel espiritual. Sin embargo, hermanos, en este tiempo, en este siglo, donde nos procuramos más por ser felices, donde procuramos más el bienestar que cualquier otra cosa, es necesario, se hace urgente este llamado para que volvamos a llorar, al llanto, al lamento, para que a través de esto demostremos que realmente nos conmueve, nos duele el pecado del mundo y más aún nuestro pecado. Su palabra dice que los que lloran, que los que tienen el llanto correctamente enfocado serán los que van a recibir esa consolación. Y finalmente, quizás, como diga el libro de Apocalipsis, ahorita quizás vamos a experimentar consuelo, pero el consuelo mayor y definitivo va a ser cuando estemos con Cristo en las bodas del Cordero. Recuerde la palabra que dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro. Y entonces ahí experimentaremos esa paz definitiva. Querida iglesia, querido amigo que nos ves ahí al otro lado de tu pantalla, ¿cuánto hace que no experimentas esa tristeza? Esto va muy ligado de sentirnos pobres en espíritu, de tener necesidad. Porque quizás esta es una señal
una evidencia de que lo necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a su casa, a la iglesia, en el caso cuando nos veníamos congregando, y sentías que el Espíritu te tocaba y el llanto te inundaban y sus lágrimas, tus lágrimas brotaban allá? ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste, que tus entrañas fueron movidas al llanto al escuchar una canción? ¿Cuándo fue que creíste que tus piernas no te iban a sostener? Cuando sentías la palabra de Dios llegar a tu corazón, a tu oído. Quizás deberías, ahí donde estás, rever la actitud con la cual ves esta predicación, esta palabra, este video. ¿Cómo te está llegando? ¿Qué te hace sentir? Y yo quiero invitarte para que oremos, ahí donde estás. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Por tu palabra que no solamente, Señor, trae consuelo, sino exhortación, amado Jesús. Por tu palabra, Señor, que no solamente trae alegría por todas las bendiciones, Señor, que hay prometidas en ella, Señor, sino que trae también, Padre Santo, esa contrición en el corazón, que nuestro corazón sea estrujado y nuestro corazón sienta deseos de llorar, sienta tristeza porque te hemos fallado, Señor. Porque no hemos vivido en la dimensión del Evangelio, no hemos vivido, Señor, en la dimensión de tu palabra con la cual tú quieres, amado Señor, bendecirnos a nosotros. Sin duda, Señor, muchas veces, amado Jesús, llegamos a tu iglesia, Señor, y cada vez que nos congregamos es simplemente un episodio más. Entramos y salimos, y muchas veces, Señor, lo hemos escuchado decir: es que no siento nada. Pero como muchas veces también yo lo he dicho, la mayor de esta responsabilidad no es de los que están al frente, de los que cantan, del que ministra la palabra. También es mi actitud frente a eso. Porque, Señor, si en parte, Señor, no pasa eso, Dios, es porque yo no estoy reconociendo tu presencia, Señor, en los que están ahí al frente, Señor. Y tu palabra dice que tu palabra, Señor, no llega a ti vacía, sino que hace lo que tú la hiciste a enviar. Y eso significa que yo estoy dejando, Señor, ineficiente tu palabra por mi actitud. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, para que frente a cada encuentro contigo, Señor, requiramos el consuelo tuyo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que frente a ti, amado Señor, lo único que podamos hacer, Señor, sea estallar en llanto, en tristeza, en lamento, Señor. Porque aun siendo justificados, amado Jesús, tu santidad, amado Señor, es tan grande y tan hermosa, Señor, que no podemos resistirla, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Y en este momento, Señor, yo quiero pedirte, oh Dios, que tú seas haciendo llegar consuelo, Señor, a esas personas que lo necesitan. A estas personas, Señor, que están en tribulación, que están en carga, que están en dificultad, que están en problemas, amado Señor. A aquella persona, Señor, que está preguntándose cómo voy a salir de esto, cómo voy a superar esto, cómo voy a avanzar en esto, Señor. Trae consuelo, Señor. Porque el consuelo, Señor, tuyo, amado Señor, nos dice que todo, amado Jesús, va a estar bien, amado Señor. Y que confiamos en ti, amado Jesús, porque de alguna manera, Señor, tú darás salvación al que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia.
Vamos entonces en la segunda bienaventuranza y en la segunda bendición, y yo espero que esto haya llegado a tu corazón, estas dos, porque son importantes y va una muy junta con la otra. Como ya lo dije, recuerda, son 4 bienaventuranzas que tienen que ver con esa relación vertical con nuestro Dios, y esta es la segunda. La primera es ser pobres en espíritu, y esta segunda es ser llorar, ¿cierto? Ser bienaventurado al sentirnos infelices. Que el Señor te bendiga, un abrazo fuerte, que Dios te guarde.